Добрый день, мы продолжаем курс «Духовные состояния». Сегодня наша тема «Сокращение». Добрый день, доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Начнем с того, что я знаю, что в Кабале это самое основное состояние духовное, сокращение. Есть несколько видов сокращения. Хотелось бы начать с такого общего вопроса. Что, на ваш взгляд, что такое сокращение? Что мы сокращаем? Мы сокращаем использование своего эгоизма. Gustaría preguntarle en relación al Tzimtzum, ¿qué exactamente restringimos? Rav Lightman, restringimos nuestro ego primero que nada, hasta tal punto que consigamos hacer esto en la dirección de otorgamiento y no de recepción. Pregunta, es decir, restringimos el uso del ego. ¿Entiendo correctamente? ¿Ese es nuestro deseo? Doctor Lightman, esa es toda nuestra naturaleza. Pregunta, entonces, ¿no usamos nuestro deseo? Doctor Lightman, si queremos comenzar a usar en lo que está vestido en la naturaleza, y si queremos entrar y usar la naturaleza superior, necesitamos construirnos de nuevo, cambiar la dirección de nuestros pensamientos de recepción a otorgamiento. Pregunta. Es decir, el creador o la naturaleza creó nuestro deseo y debemos cambiarlo. Doctor Lightman, necesitamos cambiarlo de recepción a otorgamiento. Pregunta. ¿Esto pertenece a todo tipo de deseos o hay deseos básicos? Eso también es parte de esto, los deseos principales de la persona, como comida, sexo, familia. Doctor Lightman, en la práctica, la persona debe llegar a un estado que usa todos sus deseos, tanto los deseos básicos, tal como tú los llamas, y todo el resto, para no recibir para sí mismo como disfrute propio. Si es necesario para su existencia, entonces no entendí lo que dijo, lo siento. Pregunta, es decir, la restricción está construida más sobre la intención. Doctor Lehman, sí, correctamente. Está construido sobre la intención que todo lo que es necesario para la actividad de mi cuerpo debo usarlo y no hay limitación y esto no me va a molestar de ninguna forma para salir al mundo superior. Pregunta. Usted escribe que es posible usar todos los deseos para los demás. Doctor Ayman, sí. Es una existencia de una forma diferente, donde no estoy dispuesto a existir en esos deseos básicos, sino que prefiero elevarme al próximo grado, al estado de otorgamiento, en lugar del estado de recepción donde me encuentro. Pregunta, ¿cuál es la razón, digamos, si recibo un deseo de la naturaleza que no puedo llenar y debo llenar los deseos de los demás, restringir los míos y llenar a los demás? Doctor Ekman. Hay dos grados. Digamos, estamos en nuestro grado egoísta y debemos subir y elevarnos al próximo grado en el cual usamos todos nuestros deseos para los demás y no para mí. Pregunta, ¿existen deseos que debemos hacer restricción sobre ellos? Doctor Ayman. Yo diría que no, pero para poder acercarnos a esos estados espirituales podemos decir que todo lo que necesito para poder existir a nivel de cuerpo, esto puedo usarlo y está permitido sin pensar esto como un uso egoísta, porque la naturaleza me obliga a esto. Pregunta. Entonces, ¿hay conexión entre... No entendí, lo siento. Doctor Edman,
Como principio, cuando la persona comienza a restringir sus deseos egoístas, que a lo mejor piensa que debe menos usar algún tipo de llenados específicos de nuestro mundo y entonces se va a acercar más a un estado espiritual. Eso ocurre de forma natural, que aparecen, pregunta. Sí, en muchas religiones y culturas hay costumbres de restringir, como hacer ayunos, no beber, no comer. ¿Hay aquí algún tipo de raíces en lo que usted dice? Doctor Lehman, sí está conectado, pero no es una proyección directa ni resultado directo, sino es más como una costumbre, yo llamaría así. Pregunta, ¿puede indicar entonces cómo se hace esta restricción? Digamos, hay en mí un deseo que quiero llenar y de pronto, de alguna manera, no puedo usarlo. ¿Cuál es el método acá? Doctor Lehman, el método es simple. Trato, digamos, de limitarme, pero después comienzo a discernir que no soy capaz de esto, que en la práctica hay todo tipo de, digamos, yo trato de escapar de esto y entonces comienzo a estudiar la sabiduría de la Cábala, comienzo a entender cuáles son las fuerzas que hay en mí que me pueden ayudar realmente a elevarme y pasar de la cualidad de recepción a la cualidad de otorgamiento. Pregunta, es decir, lo que no hemos hablado, pero que está claro que para poder llegar a ese estado espiritual, no entiendo, lo siento. Doctor Lehman, la revelación dentro de mí de fuerzas de otorgamiento, de conexión con los demás, es una revelación de la fuerza superior. Pregunta, ¿y de qué depende si algún tipo de cálculo egoísta? Digamos, yo me imagino que para mí revelar la fuerza superior es algo bueno, efectivo, que me conviene y entonces realmente encuentro dentro de mí las fuerzas para restringir. Doctor Lehman, depende de qué pagas para esto. Pregunta, yo, digamos, restringo mis deseos, no los uso, no, y recibo de esto algo. ¿Qué es lo que me va a dar la revelación de la fuerza superior? Dicen que es un gran disfrute, vida superior, eterna. Digamos, yo creo en esto. Doctor Lehman, si yo te digo que la revelación de la fuerza superior te va a dar la posibilidad de otorgar, de amar, no pensar en mí, sino pensar en los demás, si vale la pena tanto sacrificarte para esto. Doctor Lehman, si se me va, se te va a revelar en ti la cualidad de otorgamiento, de amor a los demás. Entonces vas a pensar en ellos y los va a cuidar. Así vas a hacer con todo. Esa es la revelación espiritual. Entonces, pero amar es una sensación maravillosa. Entonces, si disfruto de esto, ¿por qué no? Doctor Lehman, sí, eso es correcto. Es así. No hay lo que hacer, hay que simplemente aclarar esto. Pregunta, entonces, por eso pregunta, porque, digamos, yo soy un egoísta simple. Las personas inteligentes me han dicho que vale la pena restringir y otorgar. Doctor Lehman, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no le crees a las personas? Pregunta, no, pero es difícil llegar a este trato, pero muchas veces no conseguimos restringir los deseos, de alguna forma sí, de alguna forma no, pero es difícil. Doctor Lehman, es necesario, conviene. Es esa misma meta que está ante nosotros en todos los casos y que no tenemos cómo escapar de esto. Aquí hay muchas preguntas. ¿Para qué
Yo anhelo cambiarme a mí mismo, cambiar mi naturaleza, revelar el mundo espiritual, revelar la cualidad de otorgamiento y de amor para todos. Eso es lo que quiere decir el mundo espiritual. Este mundo físico se revela dentro de tu mundo egoísta, y lo que vemos dentro de este deseo egoísta, todo lo que entra dentro de mí y llena mi ego, a eso se le llama este mundo. Y digamos, el que tiene el ego más grande siente el mundo más grande. El que tiene ego más pequeño, digamos, en esa misma medida siente en este mundo. Y lo mismo con el mundo espiritual, solamente que esto viene a través de la cualidad de otorgamiento y de amor. Y por eso hay que aclarar realmente qué es lo que me va a dar. Si debo, de alguna manera, si yo realmente voy a ver que estas cualidades de otorgamiento y de amor son tan necesarias, no para mí, sino para el mundo, para los demás. Aquí no hay lo que pensar en mí mismo. Entonces voy a ir a esto. Pregunta. Sí, es una pregunta compleja. Digamos, en todas las creencias y religiones, todos entienden que el Creador está conectado con el amor, con la cualidad de amor, otorgamiento. Doctor Lehman, el amor no es que pertenece a mí, sino a los demás, y que yo lleno a los otros con mis deseos, con mis cualidades, con mis anhelos. Yo trabajo en esto para poder llenarles. A eso se le llama amor. Pregunta. Sí, muchos sabios escribieron que el amor al prójimo y que cada uno explica esto. ¿Quién es como quiere? ¿Quién es el prójimo? Doctor Lehman, no. El amor al prójimo quiere decir transformar a cada persona en tu prójimo y otorgarle aún más de lo que tú te das a ti mismo. Pregunta, es como ciencia ficción. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Tzimtzum y Masaj? Doctor Lehman, Tzimtzum es cuando yo me restrinjo mi recepción propia, como de alguna cosa externa. Digamos, yo restrinjo esto, restrinjo mi deseo. El deseo en sí queda, pero lo restrinjo en relación al llenado, al uso. ¿Y qué más preguntaste? Pregunté la relación entre Tzimtzum y Masaj. Doctor Lehman, Masaj es cuando no simplemente restrinjo el uso de mi deseo, sino que transformo mis deseos en la dirección al otorgamiento, no solamente recibir para mí, sino otorgar a los demás. Pregunta. Es decir, uso. No entendí, lo siento. Pregunta. Está escrito también que hay varios tipos de restricción, Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet. ¿Se pueden dar discernimientos sobre esto? Doctor Lehman, de forma general, el deseo nuestro puede estar basado en recepción, en que recibamos, o que ya sea un deseo corregido y que puede trabajar en forma de otorgamiento. Podemos en este deseo recibir, pero no para disfrutar para mí mismo, sino disfrutar a los demás. Está el Tzimtzum Aleph, donde yo no recibo nada, y está el Tzimtzum Bet, cuando yo recibo, pero para llenar y otorgar, dar disfrute a los demás, al prójimo. Pregunta. Entonces, si entendí correctamente, Tzimtzum Aleph es una prohibición del uso para mí mismo. Sí, cada deseo que sea para propio disfrute no los puedo usar. Y Tzimtzum Bet es cuando yo puedo, cuando recibo, pero para dar a los demás. Entonces resulta que Tzimtzum Aleph, la primera restricción, es como una ley general. Doctor Lehman, sí, correcto. ¿Hay otros tipos de restricciones? Doctor Lehman, hay todo tipo de variaciones, pero
Pero como principio es esto, no recibir para nada o recibir para poder otorgar, para poder dar disfrute a los demás. Pero no recibir nada es ya algún tipo de conexión con la fuerza superior. Doctor Eman, sí, la pregunta es ¿para qué haces esto? Lo principal aquí es la intención. Pregunta. No recuerdo dónde está escrito, pero está escrito que Boré no tiene ningún pensamiento sobre sí mismo. Es una fuerza que no existe, no piensa si existe o no existe. ¿Es una forma alegórica que está escrito así o es algo verdadero? ¿Es algo extraño? Doctor Iman, no es raro, es así, porque es una apuesta a nosotros, tal como nosotros pensamos en nosotros todos los momentos de nuestra vida. Si hay una fuerza opuesta que no es capaz, una fuerza opuesta que no es capaz de pensar en sí mismo. Pregunta, ¿y piensa en nosotros, doctor Iman? Sí, piensa en lo que está fuera de sí. Pregunta, ¿y fuera de nosotros hay algo más? Doctor Iman. Pregunta, y donde comienza la descripción de Tzimtzum Bet, nos encontramos con dificultades. De alguna forma, en Tzimtzum Aleph, la restricción primera, el material, entra bien, pero en la segunda restricción es mucho más dificultado. Doctor Lehmann, porque el primero es una restricción del deseo egoísta y el segundo no es tan entendible. ¿A qué otorga? Otorga por el hecho de que no tiene posibilidad de recibir, sino que tiene solamente la posibilidad de hacerse similar a la cualidad de otorgamiento. Digamos, está la posibilidad de que yo recibo. Y junto con esto, mi intención es de recibir para el que me da, digo, porque yo quiero complacerlo. Y el Tzimtzum Bet, la segunda restricción es cuando no se entendió, no se entendió, lo siento. Pregunta, ¿y acá se puede dar algún ejemplo? Digamos, hay $1 millón y yo no los uso. ¿Por qué no los uso? Pregunta, porque si lo uso para mí, no voy a estar en conexión con la fuerza superior y para mí es importante estar en conexión con él. Y el segundo estado es cuando ya decido de alguna forma, digamos, puedo usar una parte para poder otorgarlo. Entonces uso esa parte y en la misma medida ya estoy en esa parte en conexión con el Creador. Doctor Lehmann, es correcto, pero eso aún no es una segunda restricción, sino es el uso de lo que eres capaz. Porque si no tienes masaje y tienes solamente Tzimtzum, eres capaz de cubrirte a ti mismo, de recibir, y a eso se le llama Tzimtzum Aleph. Si fuera de esto tienes la posibilidad de llenarte a ti mismo para los demás, digamos, recibir algo, digamos 100,000, no para ti mismo, eso ya es el uso, digamos, no eres capaz de hacer esta segunda variación del Tzimtzum, entonces puedes simplemente en hacerte similar al Creador. Pero eso es un discernimiento espiritual y entonces vas a ser similar al otro sin recibir. Pregunta, ¿puede dar un ejemplo de Tzimtzum Bet? Doctor Iman, sí, cuando recibes de alguien y lo pasas a otro alguien, a alguien más. Pregunta, es decir, yo recibo este 1 millón de alguien y tengo la suficiente fuerza de no tomar para mí, sino pasar todo. ¿Eso es Tzimtzum Bet? Doctor Iman, sí. Pregunta, ¿y si yo comienzo a usar esto
не ради себя, естественно, a usar то тогда это уже este dinero no para mí, Получает от кетер и передает вниз. doctor Eichmann. понятно. Tal como То есть, в принципе, Binah на языке recibe Каббалы de Keter y получается, lo что pasa второе hacia abajo. сокращение — это сокращение Pregunta. на Entonces, en el lenguaje эгоистическую de la кливу, Kabbalah, которую нельзя Tzimtzum es использовать. Заранее una понимаем, что нельзя restricción sobre использовать. las То vasijas есть я знаю, что какую-то egoístas, сумму денег я, que no puedo usarlas. что бы там ни происходило, не смогу использовать правильно. Digamos, sé que hay alguna cantidad de dinero y no importa lo que pase, no lo voy a usar y por eso me limito a mí Скажите, mismo, doctor сокращение — это Ayman, ¿cierto? одноразовое действие Pregunta. или каждый раз надо Entonces, его la делать? Tzimtzum es un acto. Каждый раз по-другому, в зависимости от обстоятельств. El doctor Ayman es un acto fijo cada vez de una forma diferente, depende de las circunstancias. Какие-то постоянные наслаждения, и он постоянно делает расчеты. Pregunta, ¿y tiene todo tipo de cálculos? Correcto, sí. Вот если пытаюсь представить, а что там такое приходит к каббалисту? Вот я не знаю, ну... Pregunta, yo realmente trato de entender, Ну, допустим, сваливается на тебя doctor Ayman. каждый день там $1 миллион. Digamos, Так это же нереально. никто si не cae сваливается. sobre Если ti так cada día сваливалось, я бы, конечно, делал $1.000.000. расчеты. Pregunta, sí, pero eso es algo, no es real, nada cae. A lo mejor haría un cálculo, doctor Ayman, eso puede caer en ti si no lo vas a recibir. Pregunta, entonces, Интересная жизнь ¿ese получается. tipo de deseos recibe el cabalista desde arriba? Doctor Ayman, cierto. То есть жизнь получается в постоянном Acá es algo, resulta una vida interesante, dice Mushi. Doctor Ayman, no sé si es interesante, pero aquí hay Ну, обычного человека есть свой экшен. pregunta. Ну да, Para расчеты una постоянно persona приходят, да. común no hay ese tipo de cosas. Doctor Ayman, cierto, tiene su propia acción. Digamos, comencemos desde el grado donde tú te encuentras. Digamos que tú quieres hacer todo para el mundo. Y entonces vas a ver Знания, cómo aparecen en ti más y más fuerzas, и те же conocimiento миллионы долларов, там еще чего-то. Все зависит от того, y otros millones de dólares a lo mejor y algo más. Entonces todo depende de cuánto eres capaz de llevar a cabo. Наслаждения, да, которые приходят человеку. И он Digamos, должен estamos hablando de постоянно todo какие-то tipo de расчеты disfrutes делать. Ради того он это все принимает. donde Просто на нашем no уровне se это entiende, всё lo происходит entiendo, lo автоматически. siento. У нас программа, я даже не думаю, Digamos, en всё nuestro grado автоматически todo ocurre de происходит. forma automática. Hay un programa y yo no pienso sobre esto, doctor Eichmann. Психологи говорят, что еще до того, как я начинаю осознавать, Sí, los psicólogos también dicen que antes que yo comienzo a discernir algo, ya mi deseo de recibir toma в decisiones. этом и свобода воли заключается, да? Pregunta. ¿Y aquí dónde está nuestro libre albedrío? Doctor Eichmann. Ну, вроде все так. La libertad nuestra está en elevarnos por encima de nosotros mismos. Pregunta. Ok, Да, creo que se entiende. понять, Sí, doctor Eichmann, sí, solamente nos queda llevarlo a cabo. Pregunta, sí, solamente ради чего. entender el propósito de para qué. Это должно быть только Doctor Eichmann, sí, para qué ese es un problema. этой высшей Tiene силы que ser отдачи и любви во всем. para esa misma fuerza de otorgamiento, la fuerza de amor que está en toda la naturaleza. Mushi, no entendí simplemente en qué es diferente de un cálculo simple. Digamos, así me creó la naturaleza de una forma natural. Así la naturaleza actúa en mí. Yo todo el tiempo estoy de acuerdo con esto y estoy en equilibrio con la naturaleza. Eso está. Y aquí usted dice que hay que esforzarse, dar esfuerzos. Doctor Eichmann, si quieres, con la fuerza de tu deseo, ser similar a la fuerza superior, entonces debes buscar cómo hacerte similar. Y hacerte similar quiere decir hacer el bien.
Pregunta. Sí, pero tiene que haber algún tipo de tendencia a esto. ¿Para qué quiero ser similar a la fuerza superior? Si es una fuerza de otorgamiento y no voy a recibir de esto nada. Doctor Eichmann, no vas a tener nada para hacerte similar al Creador. Pregunta, ¿esa es toda la respuesta? Doctor Eichmann, sí, porque si no vas a trabajar por un premio y no vas a conseguir nada, no te va a resultar. Pregunta. Entonces queda solamente que creamos que la naturaleza nos dé ese potencial. Doctor Eichmann, nosotros somos capaces de acelerar esto en nuestros pensamientos, que pensemos sobre esto y acelerar este proceso. Pregunta. Si una persona, digamos, habla sobre algo que no es real, usted dice que quiera o no quiera, hay un programa y que todos vamos a llegar a esto. Doctor Eichmann, sí, es correcto. Todos vamos a llegar a esto. Pregunta. Ok, bueno, gracias. Nos aceleraremos, trataremos.